Bien, muchas gracias a todos por la paciencia. Hoy no tuvimos algunas dificultades, las jugadas que pasan con estos espacios. Eh, Vamos entonces a dar inicio a, a nuestra conversación de hoy sobre el tema de las disciplinas propias del quehacer educativo. Nos acompaña nuevamente el profesor Jorge William Guerra Montoya. Pues, profe, bienvenido y entonces, pues adelante. Ya pues tenemos, estamos 30 minutos pues adelante de la hora sugerida, entonces sugeriría conversemos esta media horita y dejamos 10, 15 minuticos quizás de preguntas, Jorge William, ¿te parece? Muy bien, está bien así. Listo, entonces voy a compartir la presentación y me vas indicando para irla pasando entonces. Adelante, Jorge William. Muchas gracias a todos por la paciencia y por esperar. Adelante. Bueno, ustedes me comparten entonces, por favor. Exacto. Esta parte corresponde al segundo capítulo del texto Profesionalismo y Profesionalidad del Maestro. Esta parte tiene dos premisas iniciales. La primera, entender que la profesionalidad del maestro requiere un compromiso con la capacitación del maestro, y esa capacitación tiene que ver con el campo de la educación y las disciplinas que hacen posible comprender el quehacer educativo del campo de la educación. Y la segunda premisa tiene que ver con el enfoque que se le quiere dar al proceso educativo en la contemporaneidad. Es un enfoque humanista. Y desde ese enfoque humanista tendríamos que decir cómo vamos a entender la concepción sobre la educación. Esa concepción en parte entonces de un concepto de formación y desarrollo humano integral. Sería lo primero. Pasemos a la siguiente diapositiva. Con base en esas dos premisas, entonces vamos a trabajar lo que sería el encargo humanista, el encargo político y el encargo social de la educación. Para entender ese encargo humanista desde esos conceptos, remitámonos primero a Gadamer, cuando nos dice que la formación es poner en forma las capacidades y disposiciones naturales de los seres humanos. Cuando hablamos de esas capacidades, estamos diciendo que todo ser humano al nacer naturalmente tiene la capacidad de pensar, sentir y actuar. Y que el proceso educativo lo que hace es desarrollar esas capacidades. En ese sentido, el desarrollo humano consiste en la potenciación de esas capacidades con las cuales los seres humanos nacemos. Habíamos dicho inicialmente que desde antes de nacer, el ser humano tiene capacidades naturales y eso es lo que lo hace ser un ser humano. Y ser eso, lo que lo hace ser un ser humano, es lo que permite entonces hablar de un proceso educativo. Ahora, si va a ser un proceso educativo desde un punto de vista integral, nos devolvemos, si va a ser un proceso educativo desde el punto de vista integral, entonces estamos refiriéndonos a que la integralidad es de las dimensiones del desarrollo humano. Entonces, desde esos dos puntos de vista, el encargo humanista como formación y como desarrollo humano integral, partimos del proceso educativo, entendiendo más tardecito, ahorita hablamos de esa concepción educativa, pero desde ahí, entonces estamos hablando de la concepción como encargo humanista. ¿Cuál es la tarea del maestro? Potenciar esas capacidades naturales de ese ser humano. Ahora, como encargo social, la sociedad tiene unas demandas de formación del tipo de hombre que esa sociedad requiere. Y en ese sentido, la institución educativa, para ser pertinente, debe responder a esas demandas de la sociedad. Pero al mismo tiempo, desde lo político,
los campos en el poder establecen cuál va a ser la concepción de educación, Ley 30, Ley 115, desde donde parte en el artículo primero de ambas leyes la concepción de formación integral del ser humano. Entonces, desde el encargo político debemos responder a la organización del sistema educativo colombiano por niveles y grados, pero también la institución educativa que está anclada en una comunidad específica debe responder a las demandas de esos seres humanos. Y esas demandas son conocidas como necesidades educativas. En otras palabras, la educación debe responder tanto a las necesidades educativas de los estudiantes de una institución educativa como a las demandas sociales para ser pertinente, sin desconocer la concepción de la educación desde el punto de vista político que se tiene en la Ley 30 para la educación superior y en la Ley 115 para la educación básica y media. Desde ese punto de vista, la educación debe cumplir esos tres encargos. Un encargo con los seres humanos, que es el humanista, un encargo con la sociedad para responder a esas demandas y un encargo que le hace el gobierno desde las políticas, desde las ideas para la búsqueda de la formación de un ser humano de acuerdo a la concepción educativa que desde el Ministerio de Educación Nacional se establece. Pasemos a la siguiente. Desde ahí entonces, para hablar de esa concepción de la educación como proceso permanente, ese proceso permanente habla de esas tres instancias: formación, desarrollo humano, integral. Ahora, ese proceso, siguiente, ese proceso, mire que está para ascenso o para profundización. Y cuando decimos ascenso es a la generalidad del espíritu. ¿De cuál espíritu? De Helen nos dice que la educación es un proceso de ascenso a la generalidad de la espiritualidad del ser humano, aquello que nos hace ser seres humanos. Martha Nussbaum nos habla de capacidades y esas capacidades en los seres humanos son combinadas tanto desde lo interno como desde la posibilidad de ese ser humano con lo externo. De ahí que las capacidades son tanto internas como manifestaciones externas de ese ser humano para una determinada sociedad. Y cuando se habla también de la educación como proceso de profundización, son los mismos seres humanos los que construyen las áreas del conocimiento. Y cada ser humano, con ese desarrollo de su ascenso a la generalidad de esas áreas del conocimiento, lo que está diciendo es cada día profundizando más y más el desarrollo de esas capacidades. Es lo que muchos dicen, que la educación es para profundizar en las áreas del conocimiento. Pero esas áreas del conocimiento, esa profundización, son el medio, es la cultura, son las áreas del conocimiento para lograr el fin humanista de la educación, que es el ser humano, ese ascenso a la generalidad del espíritu. La siguiente. A partir de ahí podemos entonces establecer que la profesionalidad del maestro debe estar en relación con unas disciplinas que habla de lo que es el campo de la educación y las que permiten establecer esas relaciones. Si decimos que atendemos demandas del contexto y atendemos además la formación y desarrollo humano integral de los seres humanos, desde esa concepción integral del ser humano, que es la educación como punto central de reflexión y experimentación sobre el proceso educativo, vamos a esas disciplinas: la pedagogía, la didáctica, el currículo y la evaluación. Pero todas ellas, siguiente, mírenlas cómo están interconectadas. Como quien dice, desde una concepción de la educación se deriva una concepción pedagógica, didáctica, curricular y evaluativa. Estas disciplinas que hacen posible la reflexión y experimentación sobre el proceso educativo no pueden estar desligadas la una de la otra. Entonces vamos a pasar a la siguiente,
y entendemos entonces que la pedagogía son teorías y son prácticas. Por eso muchas veces las personas dicen prácticas pedagógicas. Cuando están diciendo prácticas pedagógicas, se están refiriendo a la didáctica. Y cuando están diciendo teorías pedagógicas, se están refiriendo a la pedagogía. Entonces, de acuerdo al enfoque epistemológico del conocimiento, desde el cual se analice la pedagogía, podríamos decir que históricamente los seres humanos han hablado de ella, como quien dice, cómo han conocido los seres humanos el proceso educativo. Y esa sería el logos, el conocer de los seres humanos sobre lo pedagógico. De ahí que toda epistemología de la pedagogía tiene una noseología, una historia de esa pedagogía. Y esa historia está en relación con perspectivas, tendencias, enfoques, corrientes, modelos. Todos los autores, indistintamente desde el enfoque epistemológico desde el cual analicen la pedagogía, van a hablar o de una tendencia, o desde una perspectiva, o de un enfoque, o de una corriente, o de un modelo. Y muchas veces esos conceptos nos enredan a todos. Pero realmente lo que quieren significar es desde dónde se van a parar para efectos de hablar sobre el proceso educativo. ¿Qué es una perspectiva? Su nombre lo dice. Es como un punto de vista de una comunidad en específico desde el cual va a hablar de lo educativo. Y al hablar de lo educativo está haciendo teoría pedagógica. Entonces, por ejemplo, muchos dicen que la pedagogía es el saber propio del educador. Como quien dice, cuando le preguntan a él qué es la pedagogía, él expresa un discurso en el que da cuenta de qué es lo que él entiende por pedagogía. O sea que la pedagogía ahí sería el saber propio a la profesión del educador. Pero también podría ser que ese educador diga, la pedagogía para mí es una disciplina. Mire que ya está hablando desde lo epistemológico. Quiere decir que desde el enfoque intracientífico del conocimiento asume la pedagogía como una disciplina. Y cuando le pregunta qué tipo de disciplina es, entonces puede ser que diga que es una disciplina reconstructiva, que permanentemente se construye y que además es interdisciplinaria, que recibe aporte de otras ciencias humanas y sociales. Recibe aportes de la psicología, de la sociología, de la lingüística, de la economía, de la política, todas las ciencias humanas y sociales, todos los que a ellas se dedican hablan sobre la educación y expresan para ellos qué sería la finalidad última del proceso educativo. En otras palabras, están diciendo qué entienden por educación. Durkheim, la educación es un proceso de socialización, pero si le preguntan a Dewey, no, la educación es un proceso de prácticas sociales en interrelación con ese ser humano. O sea, todos los autores, desde distintas disciplinas, ya sea un sociólogo, un filósofo, un psicólogo, están explicando la pedagogía. Y es desde esa perspectiva que explican la pedagogía. Otros dicen, no, es un discurso del maestro sobre el hacer educativo. Otra perspectiva. Otros dicen, no, es una experiencia que yo vivo en mi práctica y a partir de esa experiencia formo mis estudiantes. Entonces hay distintas perspectivas y hay tendencias desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista de las ciencias humanas y sociales. O sea, van explicando los procesos educativos desde distintas áreas del conocimiento y eso va generando un enfoque psicológico, un enfoque político, un enfoque económico, un enfoque antropológico y eso va estableciendo que otras comunidades vayan siguiendo esos enfoques. Se va convirtiendo en una corriente pedagógica que ya no solo está para el interior de una comunidad educativa en específico para una sociedad, sino que se va extendiendo a nivel mundial. Ya van generando corrientes pedagógicas. Y eso lleva a establecer un modelo ideal. ¿Saben que un modelo es una representación ideal cuando se establece el modelo desde lo a priori? Pero también puede ser a posteriori.
cuando se sistematiza la práctica educativa y se genera una teoría para establecer un proceso educativo en una determinada institución. Y los modelos pedagógicos pueden ser a priori desde lo teórico o a posteriori desde la sistematización de las prácticas. Por eso existen tantas teorías pedagógicas, tantas corrientes, tantos enfoques, y eso depende desde dónde el autor va a hablar sobre el proceso educativo. Hoy podríamos hablar que desde lo epistemológico, teoría del conocimiento constructivista, que es una teoría del conocimiento. Esa teoría del conocimiento, desde ahí hablan del proceso educativo. Y muchos dicen, no, es una pedagogía constructivista. No, el constructivismo es una teoría del conocimiento, pero que llevada al proceso educativo establece principios para la acción educativa. Por ejemplo, cada ser humano es el responsable de la construcción de su propio conocimiento. No quiere decir que ese conocimiento que él construya sea producto de un proceso investigativo de una comunidad académica, pero puede ser que eso que él logró construir como conocimiento ha sido validado por otros seres humanos en el contexto en el cual viva. Esa es su verdad sobre el concepto de pedagogía, ese es su conocimiento. Y habría que diferenciar qué es un saber y qué es un conocimiento. Un saber es lo subjetivo, es el constructo mental subjetivo sobre algo por parte de un ser humano. Ese algo es el objeto de estudio que lo va a convertir en un objeto de conocimiento, como quien dice, eso que él piensa desde la subjetividad, ya confrontado con otros seres humanos, con otras personas que también están reflexionando el proceso educativo, pueden establecer el consenso y decir, esto para nosotros es la pedagogía, ese es el conocimiento para ese grupo humano. Entonces, el conocimiento es un saber subjetivo validado intersubjetivamente entre los seres humanos. Y ese concepto es el que van a validar como su enfoque pedagógico, como su conocimiento pedagógico. Y desde ese punto de vista, entonces, el constructivismo lo que dice es que cada sujeto es el responsable en la relación con otros seres humanos de construir el conocimiento. Eso significa que el maestro con los estudiantes lo que está permitiendo es que ellos, a partir de esa comunicación que él establece sobre lo que él entiende por pedagogía, él pueda también construir su propio concepto y que lo pueda validar con sus compañeros sobre lo que sería la pedagogía. Esa es la reflexión que luego las comunidades académicas o las comunidades investigativas empiezan a validar intersubjetivamente para establecer una corriente o un enfoque de lo pedagógico. Ahora, un modelo como representación ideal, o sea, de lo teórico, lo que establece son principios. Entonces, ¿qué es lo que aportan todas las teorías, corrientes pedagógicas? Son principios para la acción educativa. Por ejemplo, ¿qué aporta la pedagogía migoniana? Que así la llaman, o pedagogía del amor. Lo que aporta es esa concepción de que el ser humano es una persona con dignidad y que debe tener respeto, tener libertad, el derecho a la felicidad, a que se le valore como ser humano con capacidades para efectos de poder hacer el proceso educativo. Pero si se está hablando, por ejemplo, desde la pedagogía dialogante, lo que se está diciendo es que el maestro y el estudiante, la idea principal es que entre los dos, a partir del diálogo, el logos entre dos, deben establecer el proceso educativo en una comunicación asertiva, en una comunicación de respeto por el otro, se escucha al otro, pero también tiene la posibilidad de establecer el debate, el diálogo intersubjetivo. O si establece otra pedagogía, la histórico-cultural, dice que todo proceso educativo como principio hay que partir de los saberes y experiencias previas de los estudiantes como zona de desarrollo real, para que a partir de esa zona de desarrollo real pueda seguir aprendiendo. Eso significa que ahí hablamos de un proceso educativo en el cual
La zona de desarrollo próximo sería aquella zona en la cual el estudiante ya tiene claridades con respecto a nociones o conceptos que le permiten establecer categorías, principios, leyes, etc. Como quien dice, cada pedagogía lo que aportan son principios para la acción educativa. Y con esos principios se va construyendo el modelo. Luego, esos principios pedagógicos establecen estrategias. ¿Qué son estrategias? Planeación de la acción educativa. Y cuando ya se va a la acción educativa, al acto pedagógico, ya estamos hablando de didáctica, ya estamos hablando de prácticas. Entonces, desde el punto de vista de la relación entre pedagogía y didáctica, lo que debe quedar claro es que todos los enfoques, corrientes pedagógicos, lo que aportan son principios para la acción educativa, o sea, ideas claras que le permiten al maestro saber que desde esas ideas principales claras se va a hacer el proceso educativo. Y desde el punto de vista de la didáctica, ya cómo lleva esas ideas a una estrategia, a la planeación de la acción. Y cuando se habla de la práctica educativa, entonces llevo la estrategia. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tal procedimiento, con tal método, con tales técnicas, con tales instrumentos. Y ese va a ser mi estilo de hacer el proceso educativo en la práctica. O sea, ya estamos hablando de didáctica. ¿Con qué medios me estoy apoyando para hacer el proceso educativo? La siguiente. Desde ahí entonces podemos pasar a entender enfoques pedagógicos. Entonces, mire, cuando a usted le hablan de pedagogía crítica, ¿qué le están diciendo? Que lo que importa en el proceso educativo es que ese ser humano comprenda un conocimiento, lo pueda explicar, le encuentre allí lo pueda aplicar para que pretenda a partir de ahí la transformación de sí mismo y de lo otro y el trascendente, como quien dice. Toda propuesta desde una pedagogía crítica pretende la transformación del mismo ser humano y la transformación de lo real, de los fenómenos naturales o los procesos sociales de una determinada comunidad. Desde ahí entonces la pedagogía crítica siempre es tener propuestas para la transformación de un ser humano, de una familia o de una comunidad o de unas condiciones de vida a nivel político, económico, cultural, etc. Pero también, ya les había dicho lo del constructivismo, también tiene su principio y es que todo ser humano por sí mismo tiene que aprender. Como quien dice, la responsabilidad del maestro es compartir un conocimiento con los estudiantes para que ellos lo puedan comprender, lo puedan explicar e introyectar en sus estructuras conceptuales, actitudinales o procedimentales. El histórico-cultural, ya les había dicho, también es eso, partir de los saberes previos. La pedagogía para la comprensión, ¿qué es lo que le establece? Vea, hay momentos para un proceso educativo. Parta realmente del saber previo de ese estudiante. Póngalo a que él mismo establezca nociones iniciales sobre lo que va a ser luego el segundo momento, que es ya el diálogo con el maestro y con los otros compañeros de clase, para efectos de comprender, para poder explicar aquello que está en opción de conocimiento para el estudiante. Pedagogía para la comprensión. El tercer momento, ¿qué aprendí? ¿Qué puedo hacer a partir de lo que aprendí? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que tengo que demostrar para que el maestro me valore? Por eso la pedagogía para la comprensión habla de 4 momentos. Momentos antes de hacer el proceso educativo realmente, momentos de la acción educativa entre maestros y estudiantes, luego momento para que el estudiante haga con lo que aprendió y momento para que luego sea capaz de dar cuenta de lo aprendido. Y la pedagogía dialogante, ya les decía, que es aquella que permite ese consenso, esa construcción con el otro. Y repito que hay tantos enfoques pedagógicos cuantos autores hayan reflexionado o experimentado y sistematizado el proceso educativo. Por eso podríamos decir que la pedagogía es un saber interdisciplinario de sistematización
de experiencias y prácticas que permite realmente dar un conocimiento sobre el proceso educativo. Otros dicen, no, es reflexión y experimentación. ¿Y qué es reflexionar y experimentar? Es investigar que permanentemente el proceso educativo, y a partir de esa reflexión y experimentación establece luego lo que sería el proceso pedagógico. La siguiente. Ahora, desde esos enfoques pedagógicos podemos entrar ya a entender muy bien la didáctica. Entonces, mire que lo primero que da la teoría pedagógica son estrategias que se adoptan en una institución educativa para cumplir con la responsabilidad que tiene la institución. Tiene un encargo humanista, tiene un encargo social y tiene un encargo con lo político, con la sociedad en la cual se encuentra. También se dice que es una disciplina que puede ser explicativa sobre el proceso educativo, pero si explica es porque la reflexionó. Y entonces desde ese punto de vista entra ya la concepción que se tenga sobre la educación. Y en este caso, y desarrollo humano, en donde en contextos organizados para hacer el proceso educativo. Les recomiendo este autor, Sevillano García, que habla de todo un recorrido histórico y epistemológico sobre la didáctica y llega a distintos enfoques, enfoques humanistas, críticos, neomarxistas, antididácticos, conceptuales, crítico-constructivo, subjetivo, comunicativo. Podría darle cuantos nombres quiera quien reflexione la práctica educativa y la sistematice. Ahora, hay tendencias, unas centradas en el proceso de la formación, o sea, en el concepto que se tiene sobre la educación, otra en el aprendizaje del estudiante, u otra en la autorreflexión y al mismo tiempo interacción con otros seres humanos, con otros contextos, con otras realidades, con otras culturas. O sea que hay tantas tendencias en la didáctica cuantos autores también haya sobre el proceso pedagógico. Vamos luego a la siguiente. Entonces, cuando hablamos de esa didáctica, Rómulo Gallegos nos dice que hay enfoques de la didáctica en el acto pedagógico. Entonces dice, si la educación es el eje central del proceso de formación y de desarrollo humano integral de un ser humano, entonces allí hay tres elementos. Él lo llama el triángulo pedagógico, donde hay un maestro en interrelación con unos estudiantes y hay unas áreas del conocimiento en las cuales se ha organizado la cultura. Entonces, desde ahí dice que esas tres relaciones no pueden faltar en el proceso didáctico. Como quien dice, es un maestro que tiene un conocimiento, tiene un método para acceder a ese conocimiento. A cada área de conocimiento se accede con un método específico y desde ese método específico podríamos hablar de las didácticas específicas. Pero ese maestro también necesita establecer un ambiente de aprendizaje, todo la concepción humanista, valoración del ser humano, en su dignidad, en su respeto, en su libertad, en su derecho a debatir, en su derecho a equivocarse. O sea, un ambiente de aprendizaje en el cual se respete fundamentalmente al ser humano. Está en procesos de construcción, está en procesos de edificarse a sí mismo y en esa edificación va desarrollando sus capacidades. Y es un proceso también de comunicación asertiva. De ahí que, ¿qué es lo que hace el maestro? Decodificar del lenguaje formal de la ciencia o de las disciplinas o desde las técnicas, desde las artes, desde las humanidades, o sea, las áreas del conocimiento en las que se ha organizado la cultura, decodifica ese lenguaje formal del área del conocimiento para compartirla en un lenguaje escolar con sus estudiantes. De ahí que la comunicación debe ser precisamente desde los saberes previos de los estudiantes para que a partir de ahí puedan aprender los
conceptos o las categorías o los modelos o las caracterizaciones del área del conocimiento o sus enfoques. Por eso el maestro lo que pone es pone enseñas, ese es el concepto de enseñar hoy en día, pone enseñas un área del conocimiento desde sus distintos enfoques para que el estudiante decida cuál es el enfoque que realmente él va a profundizar. Pero eso no quiere decir que no deba saber de los otros enfoques. De ahí que tiene que tener esa capacidad del maestro de ser tan neutral que permita mostrar caminos, ¿sí? Enseñas, poner enseñas distintos enfoques del conocimiento y que el estudiante sea el que se responsabilice de la construcción de ese conocimiento. Entonces hay tres enfoques de la didáctica. Uno, desde la didáctica específica, la didáctica como método, dice Edgar Morán, que el proceso educativo, la educación no se puede quedar solo en el método. Existen otras didácticas generales que tienen que tener en cuenta a ese ser humano y generarle el ambiente para que pueda aprender, y luego un proceso comunicativo. O sea que hay didácticas generales y didácticas específicas. La siguiente. Pasemos ahorita a entender este tal concepto. Currículo. ¿Sí? Ese currículo, muchos lo han definido más como contenido, pero resulta que el proceso educativo no solo tiene contenido, sino que es un cursus. Viene de ese concepto, cursus o currere, que le permite a ese ser humano hacer el proceso educativo como proceso, un recorrido. Y el currículo hay que entenderlo tanto desde lo conceptual como desde lo técnico. Para muchos autores el currículo son intenciones, para otros son contenidos, para otros son metodologías, para otros son medios a partir de los cuales se logra el proceso educativo, para otros es lo que el estudiante logró aprender, los aprendizajes, pero en síntesis, el proceso educativo necesita comprender que el currículo está ligado a una concepción pedagógica y a una concepción didáctica, pero que el currículo no es didáctica. El currículo es la estructura del proceso educativo, pero esa estructura tiene componentes y no podemos reducir el currículo a un solo componente, o al contenido, o a los objetivos, o a las metodologías, o a los medios que se utilizan en esas metodologías, o a los procesos de evaluación. No, es toda una estructura. Pasemos al siguiente. Por eso entonces hay que diferenciar entre lo conceptual, ¿sí?, como teoría sobre la historia del concepto, o como práctica que se hace al planear y luego ejecutar el proceso educativo. Entonces mire que lo que el currículo debe tener en cuenta es que es un sistema de relaciones entre la institución educativa, la sociedad, la cultura, porque si no tiene en cuenta eso, pues no está cumpliendo la institución educativa con su estructura curricular, con su currículo, no está cumpliendo el encargo que tiene humanista, social y político. Ahora, no se reduce, repito, solamente a intencionalidades de la educación, ni a los contenidos validados socialmente. La siguiente. Desde ahí entonces, el currículo es una regulación de la práctica, como quien dice, permanentemente hay que estarlo reconstruyendo. El currículo, ese currer, ese cursus, no puede ser estático, como quien dice ya, pragmático, esto es lo que se debe hacer y no se puede salir de ahí. El currículo es de reconstrucción permanente, de cuáles son las actividades, cuáles son todas aquellas experiencias de ese proceso educativo, y no puede quedarse única y exclusivamente, repito, cerrado, ¿sí?, o currículos abiertos, interdisciplinarios, reconstructivos. Y tiene que darse una reflexión sobre lo que se vivió. Por eso Stenhouse, Laurence Stenhouse, define el currículo no solo como aquello que se intenciona para hacer un proceso educativo en su estructura, sino también como la sistematización de la práctica de aquello que se vivió en el proceso educativo. La siguiente. Ahora,
La siguiente, si entendemos así el currículo, no podemos dejarlo únicamente como teoría. La siguiente diapositiva, Elkin, por favor me colabora con la siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora, hoy en día estamos hablando de currículos inteligentes y uno se preguntaría, ¿será que una estructura así es inteligente o son los seres humanos que construyeron dicha estructura? Si bien le dan ese nombre es para querer significar que hoy en día todos los desarrollos de la cuarta revolución industrial nos van a permitir hacer un proceso educativo más consciente, un proceso educativo más sistemático, un proceso educativo que realmente aproveche todos los avances de la tecnología, pero no es que pueda decirse que el currículo son solo los medios, los desarrollos tecnológicos, pero por supuesto que sí habrán cambios a partir de esos desarrollos tecnológicos. Hoy lo estamos viviendo, serán los que nos pasó ahorita, como esos desarrollos tecnológicos nos están permitiendo hacer este proceso de formación, pero al mismo tiempo no podemos decir que el currículo son los medios. El aprendizaje de la tecnología nos permitirá hacer mejores procesos educativos, pero no podemos reducir el currículo a eso. De ahí que hay cambios, por supuesto, con los desarrollos de los nuevos avances en el diseño, en las estructuraciones curriculares, en la manera como se hace la informatización del conocimiento, y eso transforma todas las trayectorias curriculares, claro. Hay que entenderlo desde ese punto de vista. La siguiente. Al mismo tiempo, habría que entender que el currículo hoy en día para la educación virtual nos está permitiendo el uso de esas nuevas tecnologías y el desarrollo de todos esos tecnofactos nos van a permitir realmente lograr un gran avance en el desarrollo de los procesos educativos. La siguiente. Ahora, hablemos de estos, que aquí es donde está realmente lo importante de esa concepción curricular. Necesita una estructura y en esa estructura, al interior de ella, está el diseño curricular. Entonces, ¿qué es una estructura? Una red de relaciones de componentes. ¿De componentes de qué? Del proceso educativo. Y allí fundamentalmente hay 4 aspectos fundamentales. Las intenciones, pero ¿de dónde se derivan las intenciones? De las problemáticas. ¿Y cuáles son las problemáticas? Que pueden ser humanas, que pueden ser sociales y que pueden ser culturales. Entonces, desde esas problemáticas, es lo que llaman el currículo problematizador, cuando arranca precisamente de esas problemáticas de las comunidades, para tratar de comprenderlas, explicarlas y poderlas intervenir. Y de ahí que se derivan necesidades educativas. Carlos Eduardo Vasco nos habla de que las necesidades educativas son las faltas o carencias en las estructuras conceptuales, actitudinales o procedimentales. ¿Qué está queriendo decir? Que el ser humano necesita del conocimiento, del saber, pero también necesita del ser actitudinal y también del hacer. Hoy en día lo estamos llamando desempeños, desempeños a partir de competencias. Y podemos hablar de competencias cognitivas, competencias ciudadanas, competencias laborales. Y las necesidades serían esas. ¿Y de dónde se derivan? De los problemas. Entonces, para Carlos Eduardo Vasco dice que un problema educativo, no un problema social, sino un problema educativo, son las necesidades de esos seres humanos para que puedan luego ir a esa comunidad y solucionar las problemáticas. O sea, la institución educativa no soluciona directamente problemáticas sociales, sino en forma indirecta. ¿Cómo? Formando a esos seres humanos en los conocimientos que se requieren para comprender, explicar y transformar las problemáticas sociales. O sea, en forma indirecta, la institución educativa está formando los seres humanos que van a ir a comprender esas problemáticas sociales, pero que la problemática educativa no es una problemática social.
Ahora, hay intereses también de los seres humanos, o sea, sus gustos, que entre ahí también sus intereses en el proceso educativo y que entren también las expectativas del desarrollo social y cultural en el contexto en el cual se encuentra esa institución educativa, esa comunidad educativa. O sea que cuando se va a estructurar un currículo, esas problemáticas humanas, sociales y culturales se convierten en lo que serían las necesidades educativas de los estudiantes, podrían ser objetivos de aprendizaje, los intereses que tienen que ver con lo que llamamos el currículo flexible, que atiende a intereses de esos seres humanos, que además les gusta, quieren saber, pero también a las expectativas de ese contexto. De lo contrario, nos quedamos simplemente cumpliendo el encargo político. ¿Cuál? El de cumplir las necesidades educativas desde los conocimientos que los estándares curriculares nos dicen que hay que conocer sobre eso. ¿Y lo demás qué? No lo tenemos en cuenta. Los propios intereses de los seres humanos y las expectativas del desarrollo. Por eso hablamos de currículos flexibles, aquellos que permiten realmente adaptar el estándar curricular a las verdaderas necesidades educativas, intereses y expectativas de los estudiantes. Y ahí vienen dos conceptos, adaptación curricular y adecuación de contenidos. Yo adapto realmente a esas problemáticas y adecuo los contenidos acorde con esas necesidades educativas. Luego de que tengo ya eso, el tercer componente es, ahora sí, cuáles son las áreas del conocimiento en las que se organizó la cultura, en las cuales yo me voy a desempeñar como maestro. Y de acuerdo a esas intenciones educativas, cuáles son los contenidos de esa cultura que yo voy a seleccionar, campos, componentes, áreas o disciplinas de esa cultura que selecciono. Y esos cuatro primeros componentes lo que llama diseño curricular. Por eso Abraham Mayenzo nos dice que diseño curricular es selección, organización y distribución consciente de intenciones y de contenidos. Ese es el diseño curricular. Luego viene ahora el quinto, sexto, séptimo y octavo componente de la estructura, que es lo que se llama el acto pedagógico, a partir de lo cual yo voy a lograr unas mediaciones, una metodología, el logro del método, que es lo que voy a insertar allí desde los distintos enfoques de la didáctica para poder desarrollar ese proceso educativo. Y la metodología, que muchas veces lo reducimos a actividades, a procedimientos, sin tener en cuenta que allá hay estrategias, hay método, hay técnicas, hay instrumentos, hay procedimientos para efectos de establecer qué actividades desarrollo. Entonces, mire que en el sexto elemento está ahí precisamente eso. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las técnicas o tecnologías que requiero? ¿Cuáles son los instrumentos y procedimientos a realizar con ese método, con ese caminito que quiero establecer en el acto pedagógico? Entonces, el sexto componente son estrategias, técnicas, tecnologías que hoy en día el gran desarrollo de las TIC nos están permitiendo hacer, como les digo, un mejor proceso educativo. Luego vendrían las formas como nos vamos a organizar los maestros y los estudiantes para ese proceso educativo y luego cómo es que ese estudiante va a dar cuenta de los logros o de las cualificaciones que obtuvo en su desarrollo humano. Por eso hablan de cualificación, qué conocimientos, qué actitudes, qué destrezas, dependiendo de qué, de la naturaleza del curso que estoy trabajando o de la asignatura o del área de conocimiento que estoy trabajando con los estudiantes. ¿Por qué? Porque allí hay un método específico para acceder, pero también hay otros dos enfoques, los ambientes de aprendizaje y ese proceso comunicativo que le permiten al estudiante lograr su aprendizaje y tener que demostrar. O sea que ese acto pedagógico tiene en cuenta los otros cuatro componentes, la metodología, las estrategias, técnicas, tecnologías e instrumentos y procedimientos, las formas de organización de los participantes y la evaluación. Pasemos a la siguiente. Entendido ya esa parte, entremos entonces a
establecer la relación con lo que sería la evaluación. La evaluación depende de la concepción que se tenga sobre la educación. Entonces, todo proceso evaluativo depende de una concepción sobre la educación. Siguiente. Esa evaluación, entonces, podemos decir que históricamente en nuestro país se ha hablado de 4 generaciones de la evaluación. Félix Bustos Cobos nos habla de las 4 generaciones. Primero era numéricamente, eran pruebas psicométricas, en el supuesto de que lo que había que hacer énfasis era en el contenido. Por eso decíamos que eran diseños curriculares academicistas. Otros decían, no, además de academicistas, también tenemos que hacer énfasis en los valores que debe formarse ese ser humano para sus futuros desempeños, desde el punto de vista de sus actitudes y valores. Y por eso decíamos objetivos conductuales que formaban la conducta del estudiante, entonces currículos por objetivos. Luego se decía que había otra manera de hacer la evaluación y era qué logro de lo que yo me propuse y establezco que es para mí lo aceptable y a partir de lo promuevo. Entonces eran las pruebas acumulativas, que de acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes, valoraba yo la promoción de ese estudiante. Y por último, habría una manera de hacer la evaluación por juicios de valoración del maestro sobre el estudiante. O sea, casi que es una evaluación conceptual. Yo a este estudiante lo valoro en este sentido y lo promuevo. Muchas veces la promoción era más desde lo conductual que desde el conocimiento, o al contrario, solo desde el conocimiento, olvidando que el ser humano es integral. Hoy en día decimos que la evaluación es de valoración integral y por tanto tendrá que ser diagnóstica, de proceso y de resultados, continua, y es de significación social. Siguiente, eso implica entonces que hoy en día podemos hablar de que la evaluación se está convirtiendo en evaluación. Elkin, por favor, la siguiente, lea clic. Entonces, mire que hoy en día podemos decir que esas 3 primeras generaciones eran más sumativas. Entonces, no se enreden ustedes ahorita cuando les digan evaluación sumativa. ¿Cuál? Precisamente la que da cuenta de resultados. Y es la que el ministerio de alguna manera está aplicando, pero que ya ahorita empieza a cambiar. Porque antes evaluaba por objetivos y por competencias. Hoy nos dice que la evaluación es más formativa, de significación social, y que vamos a evaluar por resultados, por cualificaciones, por normas de cualificación. Y esas normas de cualificación, el Marco Nacional de Cualificaciones desde cada una de las áreas está construyendo cuáles serían las cualificaciones que se requieren en el ser humano. Y repito, hoy estamos hablando de las 2, sumativa y formativa, pero las 2 tendrán que integrarse. O sea, yo tengo que establecer qué objetivos de aprendizaje y qué competencias es capaz de demostrar el estudiante y entonces cuando voy a valorarlo integralmente, digo cuáles son sus resultados como cualificación. Dale el otro clic. Ya esa cualificación, Elkin me le da el otro clic, esa cualificación son lo que hoy en día nos dice cualificaciones, normas de cualificación, y son por resultados de aprendizaje, que hoy en día es lo que se está hablando. El Foro Educativo Nacional, ¿de qué habló? De aprendizajes significativos. ¿Y cuáles son los aprendizajes significativos? Aquellos que cualifican permanentemente al ser humano y son significativos porque me sirven no solo desde el encargo humanista, sino también desde el encargo social, responden a las demandas, son currículos pertinentes o procesos educativos pertinentes, flexibles, problematizadores, sociales, de reconstrucción permanente, transformadores, críticos. Desde ese punto de vista es que ya hablamos de la evaluación. Entonces esas son como las 4 disciplinas muy por encima
sobre lo que sería el proceso educativo y, por supuesto, el campo de la educación. Si leen el segundo capítulo del texto, Profesionalismo y Profesionalidad, allí estaría una explicación mucho más profunda. Muchas gracias. ¿Preguntas? Elkin, podemos pasar a ver si hay preguntas. Sí, Jorge William, muchas gracias por apoyarnos en este espacio. Entonces, sí, les agradecemos a todos la participación, la paciencia con todas estas dificultades que hemos tenido el día de hoy, pero démonos unos minuticos si alguien tiene algún comentario adicional, una pregunta para el profe Jorge William, pues adelante. Y si no, pues vamos cerrando el encuentro de hoy. Muy buenos días, permiso, Elkin. Carlos Mario Ortega. Adelante, Carlos. Como siempre, Jorge William, tus presentaciones tan bien organizadas, tan lógicas, tan fáciles de abordar, y no puedo intervenir sin felicitarte y agradecerte la forma tan especial como presentas estos temas que, si bien son muy densos, con la forma en que tú los presentas, pues se hacen más asequibles y se hacen más digeribles. Yo quería como hacerte una pregunta, de pronto pues es algo muy personal, pero que tiene que ver con lo que hacemos diariamente con los estudiantes en estas intenciones de formarlos como maestros, y es cómo entra este asunto de lo emocional en estos temas, porque yo diría que una disciplina que nutre y de la que la pedagogía se tiene que nutrir muchísimo es el tema, por ejemplo, de la inteligencia emocional, inclusive pues propuesta hace buen rato por Goleman, porque es que uno encuentra a veces profes que listo, atienden todas estas recomendaciones, atienden todas estas presentaciones, hacen unos esfuerzos grandes, pero a la hora de interactuar con los estudiantes, como dicen los abuelos coloquialmente, se tiran en la batica de cuadros con un mal gesto, con un mal tono de voz, con un desconocimiento de lo que implica la inteligencia emocional a la hora de tener esa intención formadora. Entonces, no sé si la psicología haría parte de esta propuesta tuya de como una disciplina que es, a mi juicio, fundamental para que un maestro pueda tener éxito en sus intenciones. Entonces, no sé tú cómo lo vincularías acá o cómo está vinculado ya en lo que tú presentaste, porque a mí me parece supremamente crucial y supremamente inclusive delicado, porque uno cada rato ve como los profes en cualquiera de los niveles, con un tono de voz, con una forma de responder, defiéndase como pueda, usted verá cómo lo hace mi hijo, etcétera, que ustedes conocen más que yo, con un solo gesto de esos se tiran en un proceso pedagógico, y eso es un asunto que pienso yo que es supremamente delicado. A ver, yo respondería con 3 cosas. Lo primero, la pedagogía está en construcción. Por eso hablamos de disciplina. Una disciplina que pretende establecer su estatuto epistemológico como ciencia. Sin embargo, ese debate está a nivel mundial. Sí podemos decir que la pedagogía es una ciencia. Más bien, en ese proceso de construcción universal sobre el concepto de pedagogía, podríamos decir que es una disciplina. Y si es una disciplina interdisciplinaria, tendría que recibir aportes de todas las ciencias humanas y sociales. ¿De dónde nace la pedagogía? De la filosofía, de la educación. Entonces, mire que la filosofía le aporta una concepción de mundo, de realidad, a lo que sería el proceso educativo, pero también la psicología. ¿Qué tipo de ser humano? ¿En qué condiciones está ese ser humano? ¿Y cómo debe ser valorado ese ser humano en todas sus dimensiones? O desde el punto de vista de lo económico, o desde el punto de vista político, o desde el punto de vista antropológico. Por ejemplo, pedagogía de la subjetividad,
de la subjetivación del ser humano. Antes le teníamos mucho miedo al sujeto y decíamos no sea subjetivo, precisamente porque es subjetivo, porque es sujeto, puede establecer procesos de formación, puede educarse. La educabilidad del ser humano está cifrada en eso. Entonces, con base en esa primera respuesta, paso a la segunda. Por supuesto que la psicología ha sido un apoyo fundamental en el proceso educativo, reconociendo no solo el desarrollo evolutivo del ser humano, sino sus propias condiciones naturales. Como quien dice, allí entra todo el proceso de no solo dignificar al ser humano, sino de comprender esa relación que hay que establecer con el otro en el proceso educativo. Y decíamos que si la educación es permanente, ¿con quién me educo? Con todos los seres humanos que están a mi alrededor. Entonces el maestro, y ahí ya la tercera perspectiva de la respuesta, el maestro decía en el primer capítulo del texto que no entienda su función humanista con el proceso educativo, difícilmente podrá acompañar a otros en un proceso. ¿Por qué? Porque ese no es su proyecto de vida. Si no es su proyecto de vida, no puede compartir con el otro ese proyecto de vida y de humanidad. De ahí que, por supuesto, lo emocional, los sentimientos son fundamentales. Yo aprendo con el que quiero aprender. Si ese maestro es, como lo llama usted, una persona vertical, una persona que no valora al otro, que no lo escucha, que no le aporta, que no tiene la capacidad sensitiva de establecer la relación con él, entonces ya precisamente ahí no hay proceso constructivo desde lo educativo. Entonces, por supuesto que lo emocional es fundamental. Casi que uno podría decir que toda la didáctica como ambiente de aprendizaje está fundamentada desde lo psicológico. Si no está fundamentada desde ahí, es muy difícil hacer un proceso educativo. ¿Por qué se dice que la mejor maestra es la mamá? Porque la mamá a su hijo lo apoya frente a todas las dificultades que tenga. El maestro también tendrá que hacer lo mismo. Yo digo que el maestro es otra mamá, otro papá, ¿sí? Tiene que comportarse como tal, porque la educación es un proceso fundamentado en el amor. Y el amor de madre o de padre es precisamente la forma de ser del maestro. Por eso yo decía que el maestro es aquella persona que sigue acompañando desde el amor ese proceso educativo, esa relación con el otro. Entonces es fundamental, casi que un ambiente de aprendizaje que no se fundamente en lo psicológico, pero no podrá ser un proceso educativo integral. Gracias, profesor. Bueno, profe Jorge William y todos, pues... Ve, ya me arreglaron los micrófonos, Ya el hijo logró y luchó hasta que me lo arregló. Sí, eso veo. Muy bien, no, qué bueno. Bueno, a todos, pues reiterar el agradecimiento, pues primero al profe Jorge William, que el que es caballero repite, pues hoy estuvo nuevamente en este espacio con nosotros. Saben que el profe Jorge William ha sido pues cercano a nuestra institución, docente de posgrados fundamentalmente, y experto pues en estos temas de pedagogía, didáctica, evaluación curricular. Profe Jorge William, pues gracias por estar en este espacio nuevamente, por apoyarnos en estos espacios de formación de la universidad. Y pues a todos, gracias. Y hoy en particular, pues frente a estas dificultades, agradecerles también por su paciencia y por estar aquí. Como es costumbre, pues seguiremos en estos ejercicios de formación. Vamos a estar en estos webinares hasta el último viernes del mes de noviembre. Ya les iremos compartiendo entonces las temáticas de los encuentros que nos restan para este semestre. A todos mis agradecimientos por estar aquí. Elkin, perdón, Elkin. Sí. Hay una pregunta en el chat. Adelante. ¿Cree usted que las demandas, cree usted que las demandas políticas y sociales, así como las económicas del contexto actual en Colombia, sí convergen a fortalecer el proceso educativo desde la mirada de valoración del maestro o profesor
con los tiempos de dedicación que se requieren para abordar el proceso formativo desde la ruta didáctica que usted nos comparte. Esa es la pretensión. Por eso les decía en la anterior charla de que hoy nos tratan es como el pobresor, como quien dice, pobrecito ese ser humano que se dedicó a la educación. Y realmente, si se valorara el desempeño del maestro, podríamos decir lo que el compañero propone ahí, de Francisco Mora Teruel. El profesor debe ser la joya de la corona del país. Y sí, en otros países, la valoración del maestro, porque por sus manos pasan todos aquellos seres humanos que luego van a ser nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, nuestros patrones. Si realmente al maestro se le valorara en esta sociedad, en la nuestra, Colombia, podríamos generar transformaciones sociales. Pero si el maestro tiene que hacer paros hasta para que le den su salario, yo creo que es difícil. Sin embargo, la lucha hay que darla. Y la damos precisamente generando saber y teoría pedagógica. Si nosotros construimos realmente sistematización de nuestras prácticas, no podemos dejar que otros profesionales estén hablando sobre la educación por nosotros. Un político, un economista, un empresario. No, somos nosotros los responsables de dignificar nuestra propia profesión. Y eso no lo hemos podido lograr en nuestro país. Pero todo político siempre dice el caballito de batalla, la educación, y seguimos en las mismas condiciones. A lo mejor requerimos que los posgrados realmente generen procesos de investigación que generen saber y conocimiento pedagógico. Por supuesto que eso es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos una educación que no es pública, sino que es más privada que pública. Y en ese sentido es sálvese quien pueda. Entonces, desde ese punto de vista crítico, lo que hacía Freire es decir cuáles son las condiciones sociales para que tomando conciencia de esas condiciones sociales, toma de conciencia sobre esa conciencia social que podemos proponer, propuesta. Si no somos propuestas, no somos críticos. Yo creo que Así es. Al magisterio nos falta mucha reflexión en las jornadas pedagógicas de las instituciones educativas para que realmente nos valoremos primero nosotros mismos para que podamos luego valorar al otro y generar procesos de construcción con el otro para la transformación social. Les pido excusas porque realmente mi nieto se fue y dejó el computador de escritorio desconfigurado según veo y tuve que correr a bregar a pegarme en el computador portátil que no es el que me gusta para hacer este proceso. No, muy bien, Jorge, William, muchas gracias, muchas gracias. Muy interesantes pues tus reflexiones que suman a este espacio de conversación que hemos ido creando y generando para maestros y muy interesantes las reflexiones finales que nos deja. Creo que hay una responsabilidad importante. Jorge, William, muchas gracias por este espacio, por vincularse. A todos, en el chat, por favor, dejamos el enlace para quienes no han registrado su participación en el evento, por favor, lo hagan. A todos, un abrazo y esperando que ustedes, sus familias estén bien, cuídense mucho, viene un puente, aunque nos vamos a tener que quedar en casa. Chao para todos y muchas gracias. Muchas